¿Cómo es el arrepentimiento verdadero? ¿Cómo es el arrepentimiento que Cristo predicó, que debíamos practicar? Desde luego que no es el arrepentimiento superficial que tantas veces tenemos cuando decimos alguna palabra impropia y entonces pues vemos los efectos que producen en otras personas y también en nosotros mismos de tristeza quizá. Tampoco tiene que ver con las consecuencias de nuestros hechos, porque cuando hacemos algo y eso trae consecuencias que nos perjudican, entonces podemos sentirnos arrepentidos. Pero ¿ese es el arrepentimiento que Dios demanda de nosotros? ¿Es el arrepentimiento que nos lleva a la vida? Claro que no. El hijo pródigo se lamentaba solamente delante de aquellos cerdos cuando tenía tanta hambre. Claro que se lamentaba, pero tomó la decisión de volver al Padre. Y es que el arrepentimiento tiene que ver con volver a Dios, tiene que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ver con aquello que el Hijo pródigo dijo: he pecado contra el cielo y en este caso también contra ti. Así que nosotros tenemos que considerar que cualquier arrepentimiento que no nos conduce directamente a Dios y a buscar de Dios la solución es un arrepentimiento falso, es una pura lamentación que no lleva a ningún sitio, sino simplemente a la conmiseración. Así que el principio de todo es reconocer que todo pecado es un atentado contra la soberanía de Dios, es una injusticia, es una inmundicia, es algo que daña nuestra relación con Dios y hace que todo esté fuera de control. Así que el principio de todo es este: es el quebrantamiento del corazón por haber ofendido a Dios. Ese es el arrepentimiento. Muchas personas podemos tener y hay que se lamentan de otras cosas, pero no tienen que ver con Dios, sino tienen que ver simplemente con sus propios caminos. Y el arrepentimiento tiene que ver con Dios. La palabra de Dios dice que, así lo dijo el apóstol Pablo, él había predicado el arrepentimiento para con Dios. De muchas cosas podemos estar arrepentidos, pero ¿tiene que ver con nuestra relación con Dios? ¿Tiene que ver con haber ofendido a Dios primeramente? Quizá otras personas pueden haberse sentido ofendidas, pero la ofensa es contra Dios. Y esta ofensa contra Dios, cuando somos conscientes de eso, produce un dolor, que es una respuesta en nuestro corazón. Produce un cambio en nosotros. Sentimos el peso de esa ofensa, la amargura, la sequía, nos sentimos quebrantados, nos sentimos, pues simplemente que nuestro verdor, como dice el Salmo 32, se convierte en sequedades de verano. Y esto se produce porque el pecado del cual nos estamos arrepintiendo tiene que ver con Dios y produce naturalmente este dolor que no nos deja hasta que finalmente es aliviado a través del arrepentimiento verdadero. Es como sentirnos sucios y saber que ningún perfume va a limpiar nuestra suciedad, sino solamente el lavamiento, solamente el lavarnos. Y esto es crucial porque cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, entonces nos sentimos realmente sucios y miserables y sabemos que solo Dios puede darnos esa limpieza. Solamente la sangre de Jesús nos puede limpiar de toda maldad. Por eso el verdadero arrepentimiento nace de un corazón que se angustia, que tiene dolor, que se da cuenta de la tristeza que el pecado trae y se da cuenta de la ofensa que se le ha hecho a Dios y se enfoca, por lo tanto, en ese Dios de amor que ha sido ofendido y no se centra en el castigo o las consecuencias negativas, sino que se centra en el corazón de Dios, en la persona de Dios. Y por supuesto, este arrepentimiento nos va a llevar también a la fe. El arrepentimiento y la fe son hermanos gemelos y van juntos, nacen juntos, están siempre juntos, porque cuando el hijo pródigo se arrepintió, no solamente estaba allí con hambre, con soledad, con miseria, sino que él tomó una decisión: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el arrepentimiento. Muchas personas pueden sentirse arrepentidas, pero no van a Dios,
pueden sentirse dolidas y realmente miserables por lo sucedido. Pueden sentirse mal por haber pecado, pero no van a Dios a buscar la solución, a buscar la respuesta y la gracia que solamente está en Él. No entienden que hay una gracia que debe ser recibida, que hay unos pecados que deben ser confesados y que hay una vuelta a Dios que debe ser realizada por encima de todo. Así que este es el ingrediente fundamental de este verdadero arrepentimiento. Cuando sentimos dolor, solamente el alivio del dolor puede venir con la medicina eficaz. Y esta medicina eficaz es la que trae el arrepentimiento cuando nos acercamos a Dios y nos damos cuenta que Él es un precioso Salvador, único para expulsar el pecado, para quitar nuestra tristeza y para darnos el gozo y el consuelo de la gracia, de la salvación, del perdón. Esto solamente es posible cuando confesamos nuestros pecados y dejamos de excusarnos y dejamos de simplemente poner objeciones, sino que confesamos voluntaria y sinceramente nuestro pecado a Dios. Esta es la clave del arrepentimiento. No hay arrepentimiento sin confesión honesta del pecado. Cuando David se dio cuenta de su pecado, fue consciente de él. Él dijo, líbrame de homicidios. Eso es lo que había pasado en verdad en el caso de Urías. También había habido adulterio, por supuesto, pero quizá lo más grave en ese caso, en el caso de David, y él lo llama así, líbrame de homicidios, contra ti solo he pecado. Él se dio cuenta de que realmente el pecado, aparte del daño a las personas, era contra Dios mismo. Y debe haber una confesión de pecado voluntaria, sincera, profunda, para que el arrepentimiento realmente tenga fruto. Realmente este es un ingrediente fundamental, porque la confesión del pecado debe ser específica, debe ser profunda y asumir plenamente nuestra responsabilidad. No simplemente excusarnos, sino asumirla. Tantas personas dicen que se arrepienten, pero jamás restauran. Cuando se arrepintió aquel hombre, Zaqueo, él dio la mitad de los bienes a los pobres, y si alguno le había defraudado, lo devolvía. Lo devolvió, dice, quería devolverlo 4 veces, mucho más de lo que exigía la ley. Y Jesús dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. La salvación que viene por medio del arrepentimiento siempre quiere traer y trae una restauración, tratar de poner las cosas en su lugar. Y cuando el pecado tiene que ver con personas, pedir perdón es exactamente la evidencia de que alguien ha sido perdonado por Dios y busca restaurar su vida y busca restaurar también lo que ha roto. Por esto no es posible que haya un arrepentimiento sincero si las personas que han sido dañadas, que hayamos podido dañar, no se enteran de ese arrepentimiento. Puedes ser muy sincero y muy evangélico en tu corazón y dentro de ti, pero si tú sabes que has ofendido a personas y nunca has ido a pedirles perdón, nunca has ido a confesar tu culpa, entonces ese arrepentimiento es simplemente palabras vacías. Es un engaño del diablo porque todo arrepentimiento sincero trae la restauración, trae todo aquello que es la gracia de Dios produce, que es la nueva obediencia, el querer restablecer las relaciones en lo que sea posible y reconocer nuestro pecado cuando éste es público, cuando es notorio o cuando es simplemente que otras personas lo han podido ver y ser afectadas por el pecado, por nuestro pecado. Así que es un proceso integral, es un proceso transformador y también liberador, porque no podemos ser libres de la culpa, no podemos ser libres y sentirnos perdonados tras habernos arrepentido si no damos estos pasos, primero con Dios, después con los hombres si es necesario, y una confesión honesta de nuestros pecados. Muchas veces por miedo y vergüenza, por dolor, decimos, bueno, Señor, perdona mis pecados. ¿Pero qué quiere decir eso? Eso es como si
Vas al médico y le dices al médico, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted? Y pregunta al médico y simplemente tú dices, bueno, es que me encuentro mal. Pero hay que ser específico. ¿Cómo que te encuentras mal? El médico necesita saber dónde es exactamente que te duele y cuáles son los síntomas exactos y el tiempo de los mismos. Y así, cuando decimos que a Dios que perdone nuestros pecados, ¿a qué nos referimos con ese concepto general y simplemente esconde una excusa? No, debemos específicamente confesar nuestro pecado, llamarlo por su nombre, aunque nos parezca monstruoso, vergonzoso y terrible, porque es mucho mejor pasar un tiempo de vergüenza confesando nuestro pecado que no vivir avergonzados. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, porque tú nos ofreces un arrepentimiento completo para vida, producido por tu Espíritu Santo y por tu palabra, porque en verdad, Señor, si no es por tu gracia, ni siquiera podemos arrepentirnos, ni siquiera podemos practicar ese arrepentimiento que nos lleva directamente a ti, a confesar nuestro pecado honestamente y a buscar una nueva obediencia, un restablecimiento y una restauración de los daños. Todo eso es posible solo por tu gracia. Ayúdanos a buscar la gracia de el arrepentimiento en nuestra propia vida y concede, Señor, que aquellos que están endurecidos todavía en sus corazones vuelvan a ti arrepentidos como el Hijo pródigo. En el nombre de Cristo. Amén. Hasta el próximo día.